En la última edición hemos repasado los lazos históricos entre la parte continental de China y la isla de Taiwán. Al final de la Segunda Guerra Mundial, China había recuperado Taiwán de jure y de facto a través de una serie de documentos con efecto legal internacional. Entonces, ¿cómo ocurrió posteriormente la cuestión de Taiwán? El 15 de agosto de 1945, Japón anunció su rendición incondicional. El pueblo chino ganó la guerra contra la agresión japonesa. Poco después de la rendición japonesa, el Partido Comunista de China hizo pública una declaración en la que señaló que la principal tarea de toda la nación es consolidar la unidad, garantizar la paz interna, realizar la democracia y mejorar la vida del pueblo, a fin de realizar la unificación de todo el país con base en la paz, la democracia y la unidad, y construir una nueva China independiente, libre, próspera y fuerte. Sin embargo, la camarilla de Kuomintang, encabezada por Chiang Kai-shek, intentaba mantener su dictadura aprovechando el apoyo de Estados Unidos. En mayo de 1945, en vísperas de la rendición japonesa, Chiang había expresado públicamente que el trabajo central consistía en acabar con el Partido Comunista de China. Tras la victoria en la guerra, la lucha entre los dos partidos sobre las directrices de la fundación del gobierno se hizo cada vez más intensa, y China se quedó en una encrucijada histórica. El 28 de agosto de 1945, Mao Zedong, acompañado por Zhou Enlai y Wang Ruofei, voló a Chongqing para negociar con Chiang Kai-shek. Después de 43 días de negociaciones, el día 10 de octubre, ambas partes firmaron una acta de reunión en la que acordaron cooperar para llevar a cabo la fundación del país de forma pacífica, conocida como el Acuerdo del Doble 10. Sin embargo, poco después de la firma del acuerdo, Chiang Kai-shek dio la orden secreta de atacar al Partido Comunista de China. En junio del año siguiente, tras completar sus preparativos, el ejército de Kuomintang lanzó ataques a gran escala contra las zonas liberadas dirigidas por el Partido Comunista de China. Así estalló la guerra civil. En la fase final de la guerra civil, Kuomintang iba perdiendo en el campo de batalla. En 1949, Chiang y una parte del personal militar y político de Kuomintang se refugiaron a Taiwán y con el apoyo del gobierno de Estados Unidos crearon la situación de aislamiento entre las dos partes del estrecho de Taiwán. Esto explica por qué la cuestión de Taiwán es un asunto interno de China. No obstante, existió además un importante factor externo en la formación de la cuestión de Taiwán. Después de la fundación de la República Popular China, el gobierno de Estados Unidos adoptó una política de aislamiento y contención contra la nueva China. En junio de 1950, poco después del estallido de la Guerra de Corea, la administración de Truman cambió la postura sobre el estatus de Taiwán y la actitud de no intervención directa en la Guerra Civil de China, proclamando la teoría de que el estatus de Taiwán no está definido, y envió a la Séptima Flota a entrar en el estrecho de Taiwán para impedir con fuerza que el Ejército Popular de Liberación liberara a Taiwán. Estados Unidos quería evitar que este portaaviones insumergibles cayera en manos de la China Roja. En julio de 1953, tras la firma del Acuerdo de Armisticio de Corea, Estados Unidos firmó el llamado Pacto de Defensa Mutua con las autoridades de Chiang Kai-shek atrincheradas en Taiwán, poniendo a Taiwán bajo la llamada protección de Estados Unidos. La errónea política del gobierno de Estados Unidos de injerencia en los asuntos internos de China fue la causa del tenso y prolongado enfrentamiento en el estrecho de Taiwán. Y la cuestión de Taiwán se ha convertido desde entonces en una importante disputa entre China y Estados Unidos. A principios de la década de 1970, con el cambio de la situación internacional y el desarrollo de la nueva China, Estados Unidos empezó a ajustar su política hacia China y las relaciones entre los dos países se fueron descongelando gradualmente.
En octubre de 1971, la 26ª Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 2758, que devolvía a la República Popular China todos sus derechos legítimos en las Naciones Unidas y expulsaba a los delegados de la autoridad de Taiwán. La resolución deja claro que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China, incluido Taiwán, en las Naciones Unidas. Taiwán no es un país, sino forma parte del territorio chino. La resolución no solo resuelve de una vez por todas la cuestión de la representación de China en las Naciones Unidas, sino deja claro que solo hay un asiento en las Naciones Unidas que representa a China y que no existen dos Chinas o una China, un Taiwán. On the issue of China, we are guided by the General Assembly resolution of 1971. It means in terms of our standing on Taiwan as a province of China. La cuestión de Taiwán es un legado de la guerra civil de China. Sin embargo, la cuestión no se ha resuelto hasta ahora. La injerencia de Estados Unidos tiene una responsabilidad ineludible. Hoy en día, en las relaciones entre China y Estados Unidos, la cuestión de Taiwán es el asunto más importante y sensible. China exige que Estados Unidos respete su compromiso con el principio de una sola China. Entonces, ¿qué tipo de consenso han alcanzado China y Estados Unidos sobre la cuestión de Taiwán? En la próxima edición hablaremos de este tema.